Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, que nos amas. Estábamos lejos de ti en medio de nuestros pecados. Por nuestra conducta pecaminosa éramos tus enemigos y merecíamos tu ira y juicio, pero tuviste misericordia de nosotros, tuviste un gran amor. Y aun cuando no te conocíamos, Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, derramando la sangre tan preciosa, por medio de la cual nos has limpiado perfectamente de nuestros pecados y sin nuestras obras nos has salvado. Por esta gracia te damos gracias. Esta hora, nosotros que hemos recibido la salvación por tu sangre preciosa, nos hemos reunido para alabar tu amor y gracia tan grande, para aprender tu palabra, para llevar una santa comunión en tu iglesia. Por esta gracia que nos has permitido, te damos gracias. Te pedimos que sostengas a cada uno de nosotros con tu mano misericordiosa. El mundo está cada día más lleno de maldad. Somos muy débiles y por nuestra fuerza no podemos vencer las maldades del mundo. Así que te pedimos que nos permitas la palabra, el poder del Espíritu Santo, para que ninguna maldad se enseñoree de nosotros y que no nos caigamos por la tentación del diablo. Te pedimos que nos renueves cada día más por la palabra y el poder de la palabra, y que podamos llevar una vida sin nada que avergonzarnos. Los hermanos que están predicando el Evangelio en todas las iglesias de toda parte del mundo, te pedimos que los sostengas, que los guardes para que puedan predicar el Evangelio muy valientemente, a fin de que puedan guiar a muchas almas ante tu palabra para salvarlas, para cumplir tu santa voluntad. Ayuda para que ninguno de nosotros se aleje, se desligue de tu gracia. También te pedimos que nos permitas la palabra adecuada a cada momento, y haznos entender tu santa voluntad que quieres que entendamos, y haznos saber cómo debemos andar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.
Vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo del 34 al 36, del 34 al 36. Juan capítulo 4, del 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Hasta ahí? Desde este jueves que viene empieza el retiro de verano. Acá los asientos de los jóvenes están muy vacíos ahora. Una parte están participando en el retiro de jóvenes en Mongolia y muchos hermanos están en el complejo de retiro, en el centro de retiro, para hacer preparativos de retiro de verano. En nuestra iglesia hay muchas cosas que tenemos que hacer, y en especial el retiro de primavera, el retiro de verano y el retiro de otoño y el retiro de invierno. Son los eventos en los que nos reunimos entre todos. Son entre ellos el retiro de verano en especial. Lo hacemos durante 7 ciclos, ¿no? 7 retiros, y cada ciclo se reúnen 10,000 personas. Y esta vez también se estima así, que más de 10,000 personas se van a reunir cada ciclo. Hay muchas cosas que tenemos que preparar, hay muchos planes, y muchos hermanos están preparando tanto su corazón como sus corazones, como los corazones de los que quieren evangelizar, y también otras personas aprovechando las vacaciones para viajar a otros lugares, ¿cierto, no? Evitando el calor, a los montes o al mar o a otros países. Pero nosotros devolvemos estas vacaciones a Dios, ¿cierto, no? Para sacrificarnos, para hacer esfuerzos para salvar las almas de los hombres. Así que por eso creemos que Dios obra muy fuertemente para que muchas almas reciban la salvación durante el retiro. Y en varias partes del mundo también se está realizando el retiro de verano y muchas almas están recibiendo la salvación. No creo que ningún hermano diga que eso no tiene nada que ver con uno, ¿cierto, no? Todos nosotros, los salvos, hermanos y hermanas, nos reunimos para cumplir la gran obra de Dios. Y en esa obra ninguno de nosotros tiene que faltar, ¿cierto, no? Cada uno de nosotros tiene que pensar en su corazón así, y yo lo tengo que hacer. Si yo no lo hago, alguien otro va a hacer. Este corazón no tenemos que tener. A Dios no le va a gustar. Así que esta vez también tenemos que sudar, tenemos que hacer esfuerzo. Hay un dicho así, ¿no? Un soldado cuando se entrena, si derrama mucho sudor, entonces derramará menos sangre en la guerra. Es cierto, ¿no? El retiro. Durante el retiro,
nosotros que hemos recibido la salvación ya, oramos y también predicamos el Evangelio, participamos en la obra de la salvación para las almas nuevas, ¿no? Es una oportunidad muy especial. Entonces, son cosas que siempre hacemos, pero durante este tiempo muy especial, cuando nos reunimos entre muchos, Dios obra muy fuertemente. Así que yo creo que también es una oportunidad para entrenarnos, ¿no? Para el alma de la persona. ¿Qué puedo hacer? Hay que orar, hay que hacer servicios, ¿no? Hay que guiar a nuevas personas, participar en la obra del Evangelio, ¿no? Entonces, en todo eso Dios obra. Dios manifiesta su gran obra. Entonces, ser utilizado en esa gran obra de Dios es muy precioso. Es un gran privilegio y también es un gran gozo. Y el Señor ciertamente nos va a permitir una bendición más grande. Cada vez que se aproxima el retiro de verano, a mí me parece como así, me parece como una montaña muy alta delante de mis ojos. ¿Cuándo voy a subir? ¿Cuándo voy a pasar esa montaña? Siempre vengo a pensar así. Hay 7 ciclos, ¿no? Cada ciclo yo tengo que participar. Entonces espero que oren por mí y también por todos los evangelistas que predican. Hay hermanos y hermanas que evangelizan muy diligentemente, ¿no? No solamente durante los retiros, sino también siempre. Más de 10 personas por año, ¿no? Guían las almas nuevas ante el Señor para que puedan recibir la salvación. Yo sé que hay hermanos así. Entonces, entre ellas, ¿no?, algunas personas puedan recibir la salvación. Hay hermanos así, hay otros hermanos que en realidad no tienen tanto interés en esta obra. ¿Por qué? De hecho, yo no puedo entender bien, pero espero que todos nosotros podamos participar con mucho esfuerzo. Así que hoy, centrándonos en la palabra que hemos leído juntos, vamos a pensar en el título de Cosechemos lo que el Cordero ha obrado. Con este título les voy a compartir la palabra de hoy. Entre la tierra de Judea y Galilea había Samaria, ¿no? Entre los judíos y los samaritanos no se llevaban bien porque eran judíos iguales, pero después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido en 2 partes, norte Israel y sur Judá, ¿cierto? Entonces, el norte Israel, ellos violaron los mandamientos de Dios y desobedecieron a Dios. Y por esa causa fue destruido el norte de Israel el año 721 a.C. por Asiria. Entonces fue conquistado por los gentiles y los gentiles entraron en esa tierra y entonces los judíos se mezclaron con los gentiles. Y no solamente la sangre, sino también los ídolos o otros dioses. Su costumbre también entró. Así que los israelitas, los judíos también se contaminaron. Entonces, Jehová es Dios o los dioses de los gentiles son dioses verdaderos. Ellos estaban como confusos y servían a Dios y también a los otros dioses que ellos no sabían de dónde venían, ¿no? Así que pasaba esa cosa en el norte de Israel. Pero sur Judá, en cambio, por más tiempo confiaba en Dios y también le servía a Dios. Obviamente, sur Judá también violó los mandamientos de Dios e idolatró también. Por eso, por Babilonia, el año 586 a.C.,
fue destruido. El templo construido por Salomón también se quemó, y también el pueblo fue llevado como cautivo a la tierra de Babilonia. Durante 70 años estuvo ahí y después regresaron a la tierra de Israel. Sin embargo, después de eso estuvo bajo la potestad del Imperio Romano y estaba sufriendo, pero todavía tenía la fe en Dios. Entonces, el centro del norte de Israel era Samaria. Entonces los samaritanos eran considerados muy corruptos. Y obviamente los de Sur Judá también tenían la creencia en Dios y se reunían en el templo del segundo templo de Zorobabel, ¿no? Pero ellos también estaban lejos de Dios. Entonces, estos judíos del sur trataban a los del norte samaritanos como a los gentiles. Los ignoraban, los trataban muy mal. Entonces, para ir a la tierra de Galilea, de Judea, ¿no?, tenía que pasar por Samaria. Pero los judíos generalmente no traspasaban la tierra de Samaria, sino daban una vuelta. Sin embargo, Jesús traspasó, ¿no?, entró en la tierra de Samaria y se encontró con la mujer muy pecadora, ¿cierto?, ¿no?, mujer samaritana. Ella fue al pozo durante el día. Generalmente las mujeres iban en la mañana temprano o en la noche a sacar agua por el calor. Pero esta mujer samaritana, ¿por qué fue al día? Porque tenía tantos pecados. Entonces otras personas la veían mal, hablaban mal de ella. Entonces ella fue al pozo cuando no muchas personas iban. Parece que fue así. Entonces Jesús estuvo cruzando la tierra de Samaria y estuvo sentado junto al pozo, y esta mujer samaritana fue al pozo a sacar agua. Entonces Jesús le dijo: dame de beber, ¿cierto?, ¿no? Entonces esta mujer samaritana se dio cuenta que era judío y dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y Jesús era hombre y ella era mujer, y se tenía que mantener distancia, ¿no?, también. Y entonces, de todos modos, él pedía agua nada más junto al pozo. Entonces, ¿por qué no invitarle agua, cierto? En Proverbios está escrito también así: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Pero esta mujer samaritana no solamente era muy pecadora, sino también era muy fría del corazón, ¿no? Ustedes judíos me tratan como perro, entonces ¿cómo te voy a invitar agua? Sí, ¿no? Entonces rechazó. Pero Jesús lo sabía, ¿no? Jesús sabía qué tipo de persona era ella, y también que le iba a rechazar. Tenía sed carnalmente, pero él tenía una sed más grande de su espíritu, para salvar a esta alma pecadora de ella. Entonces él dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú no me diste agua, pero si tú me pides, te daría, si tú me pidieres, te daría el don de Dios, el agua viva. Entonces Jesús, cuando le pidió agua, él ya sabía de qué tipo de persona era ella. Para evangelizarla hay que hablar, ¿cierto?, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza una conversación?
estaba junto al pozo, entonces, dame agua, dame de beber. Eso sería una conversación muy natural, ¿cierto? ¿No? Entonces, Jesús ya sabía qué respondería ella. Tú no me diste agua, pero si tú me pidieres, te daría el agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ella cambió de su pensamiento. Qué bonito este hombre. Ella también era... Hay solamente hombres mujeriegos, hay mujeres también así, ¿no? Entonces, ¿hay agua así? Dame esa agua, Señor, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya me cansé de siempre venir aquí a sacar agua. Entonces, por favor, dame agua para que ya no vuelva a tener sed. Jesús hablaba de la satisfacción espiritual. Ser salvo por medio de la gracia de Dios, ¿no? Para tener la paz y la satisfacción verdadera. Pero ella pensaba en el agua solamente. Entonces, ¿hay ese tipo de agua que me quitaría este afán de venir al pozo a sacar agua? Entonces, qué interesante esta conversación con Jesús, ¿no? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces, Jesús ya sabía cómo era ella. Y ella dijo, no tengo marido. Entonces Jesús, ¿qué? Yo ya sé cuántos maridos has tenido. Has tenido 5 y ahora estás con el 6º. Si hubiera dicho así, entonces ella se hubiera huido, ¿no? Se hubiera asustado. Pero Jesús, en lugar de eso, dijo, bien has dicho, no tengo marido. Entonces ella dijo, hubiera dicho en su corazón, ¿no? Ay, ya le engañé. Pero después Jesús le dice, ¿no? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El 6º, él no es tu marido verdadero. Entonces, has dicho bien. Entonces, qué sabio fue Jesús en esta conversación, ¿cierto, no? Para no lastimar su sentimiento, habló así, pero también indicó el pecado oculto en el corazón de ella. Entonces se habrá sorprendido ella. ¿Cómo él conoce mi pasado? Obviamente ella habrá estado con muchos hombres de ese pueblo, ¿no? Juanito, Carlos, o Víctor, muchos hombres. Entonces el agua, ¿no? Como el agua. Toma agua, pero vuelve a tener sed. De la misma manera, ella estaba con muchos hombres, pero no encontró el marido verdadero que le daría la felicidad verdadera, ¿cierto, no? Entonces ella se sorprendió. Él no es un hombre normal. Ya sabe de mi pasado y me indica el pecado. Me señaló mi pecado y en lugar de reprenderme, dijo, el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Entonces ella fue convencida en su corazón y se dio cuenta que Jesús no era un hombre normal, sino como profeta. Entonces ya que he conocido a un profeta, voy a aprovechar para preguntarle algo. Entonces ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos en el monte Gerizim de Samaria hicieron algo parecido como el templo y adoraban a Dios en ese lugar. Los judíos tenían el templo en Jerusalén y ahí adoraban. Entonces, ¿dónde hay que adorar?
Siempre he tenido esta pregunta, entonces ya que he conocido a un profeta, voy a aprovechar a preguntarle. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en el Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, adorar a Dios en Jerusalén, en el templo, o adorar a Dios en Gerizim de Samaria, ninguno de los dos, ¿no? Viene la hora, y ahora es, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, entonces no es ni es el lugar, tampoco es algo formal, algo de la forma, de la apariencia. El espíritu y en verdad, ¿no? En muchas iglesias ahora dicen, vamos a comenzar el culto y terminamos el culto. ¿Eso es el culto? ¿Eso es la adoración? Eso viene de una costumbre de idolatría. Es un pensamiento muy equivocado. Dios es espíritu, entonces adorarle a Dios no tiene que ver con el lugar. El lugar no es un detalle importante, no es como un ritual religioso. En nuestra iglesia no decimos empezamos el culto, terminamos el culto, ¿cierto? No, ningún hermano dice así. ¿Por qué? Porque el culto no es así. De hecho, nos reunimos no para dar el culto, sino para aprender a dar culto a Dios. En Romanos 12:1 dice así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro cuerpo a Dios como culto racional, como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Obviamente esta palabra es para los cristianos salvos. A los que no han renacido, ¿cómo les va a decir que den culto a Dios si están lejos de Dios? Si son enemigos de Dios. En Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, allá esa palabra es para los cristianos salvos. Entonces, los cristianos salvos, su cuerpo y el espíritu son del Señor. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, algunos hermanos vienen a la iglesia para dar el culto. Algunos van a la iglesia así, ¿no? Con su ropa muy bonita, planchada, y van a la iglesia y dicen al Señor, Señor, recibe el sacrificio vivo. Así dicen. Es sacrificio muerto. A eso no se refiere esta palabra. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esto se refiere a lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 a 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Nuestro cuerpo y el Espíritu fueron comprados por la sangre del Señor. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso nuestro cuerpo es el templo. El edificio no es el templo, sino el lugar donde el Señor está. Nuestro cuerpo es el templo. Nosotros los salvos somos el templo. Entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto nuestro cuerpo como el espíritu fueron comprados por la sangre del Señor. Entonces no son nuestros, sino del Señor. Así que hay que darle al Señor lo que es el Señor, ¿no? Hay que reconocer lo que es el Señor como lo que es el Señor, ¿no? Por la sangre derramada en la cruz ha comprado tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu por precio. Ya no son nuestros. No son nuestros. El espíritu y el cuerpo son del Señor. Por eso en Romanos 14, del 7 al 8 dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí.
Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros entonces no tenemos el derecho para vivir por nosotros, tampoco morir por nosotros. Si vivimos para el Señor, morimos. Si morimos para el Señor, morimos. ¿Por qué? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Por esa razón, si vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Toda mi vida, mi deseo es hacer la voluntad del Señor e ir ante el Señor cuando Él venga. Así es su deseo de toda su vida también. ¿De verdad? ¿De verdad es así? ¿Es su deseo así? Algunas personas dicen así, que los creyentes de Jesús son los más mentirosos. Cuando van a la iglesia, oran y dicen todas las cosas, ¿no? Con su boca, como si ellos fueran los únicos que le aman al Señor. Y, Señor, por favor, haz tu voluntad, que yo viva o que muera, que se haga tu voluntad. Dicen así con su boca, pero Señor, en lugar de tu voluntad, haz que mi voluntad se haga. Hay algunos que dicen así, ¿cierto, no? Que yo viva, que yo muera. Hay que hacer la voluntad del Señor. Eso es lo correcto. Eso es lo normal, ¿sí o no? Y si no lo hace así, entonces está equivocado. Entonces, dar el culto, sacrificio vivo por su cuerpo, ¿no? Eso no se refiere a solamente cuerpo, sino también todo el ser, el espíritu y el corazón, todas las cosas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así, ¿no? No os conforméis a este siglo lleno de maldad, perverso. Antes de recibir la salvación, vivíamos conforme a la costumbre del mundo que está bajo la potestad del diablo, ¿cierto, no? Conforme a nuestros deseos carnales vivíamos. Éramos hijos de la ira, pero por nuestros pecados Jesucristo murió en nuestro lugar y nos ha salvado. Entonces, no tenemos que conformarnos a este siglo tan malo y perverso. No tenemos que imitarlo, a eso se refiere, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Después de recibir la salvación, nuestro espíritu ciertamente ha recibido, ¿no? Ha sido salvo, pero nuestro corazón es como una persona muy enferma, que tenía una enfermedad muy crítica, ¿no? Entonces su cuerpo está muy débil. Se ha sanado un poquito, entonces ya no está en peligro mortal, pero su cuerpo está muy débil, no puede vivir normalmente. Hay personas así, ¿cierto, no? Entonces tiene que ir recuperando poco a poco su salud, de la misma manera, ¿no? Por miles de años, nuestro corazón, hemos tenido esta naturaleza pecaminosa, corrupta. Entonces somos como muy enfermos. No tenemos la enfermedad mortal, pero somos muy débiles, nuestro cuerpo está muy débil, tenemos que recuperar la salud. Por la salud hay que evitar cosas malas para el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que mantener la salud. De la misma manera, nuestro corazón y nuestra vida se tiene que ir cambiando poco a poco para que vivamos como es digno del Hijo de Dios. Hay que ir siendo cambiado poco a poco. Después de recibir la salvación por la gracia de Dios y por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, poco a poco tenemos que ir cambiando en nuestros corazones. Tenemos que ir imitando más y más al Señor, nuestro hablar, nuestro actuar, el valor de nuestra vida o el propósito de la vida, todo tiene que cambiar. Un cristiano salvo dice que ha recibido la salvación, pero no tiene ningún cambio. Eso está equivocado, en algo está mal. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aprendiendo la palabra,
hay que discernir la voluntad santa de Dios. Hay que aprender la voluntad agradable a Dios, ¿no? No hay que hacer lo que a Dios no le agrada. Hay que hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Eso es el culto racional, culto espiritual. Toda esa vida, ¿no? Tanto en el hogar como en el trabajo, como ¿no? en la comunidad o en la sociedad. Toda esa vida cambiada es el culto. En su vida cotidiana vive como quiera, pero el domingo viene a la iglesia y dice: Señor, recibe el sacrificio vivo. ¿Acaso se está burlando del Señor? ¿Qué diferencia tiene de idolatría? Entonces Jesús le enseñó a la mujer samaritana esto. A nosotros también el Señor nos está enseñando. Entonces la mujer se sorprendió y dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces ella todavía estaba como indecisa, no podía creer a 100%. Ella decía, ¿no? Cuando Cristo venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. I am He. Soy yo soy Cristo. I am Christ. Esto es algo maravilloso. Yo soy, ¿no? Cristo, el Mesías al que esperas, soy yo. Ella se sorprendió, porque no solamente dijo eso, sino también abrió el corazón de ella y le hizo creer que Jesús era Cristo. Entonces la palabra del Señor pudo dar la confianza, ¿no? La certeza en el corazón de ella. Entonces ella se sorprendió y dejó su cántaro ahí, ¿no? Y se olvidó de dar el agua al Señor y fue a la ciudad de Samaria, ¿no? Y dijo: escúchenme, ¿no? Hay un hombre que me contó todas las cosas que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, ¿qué pasó? Ella no está loca, pero parece que le ha pasado algo. Entonces los samaritanos también esperaban al Cristo. Por eso le siguieron a la mujer samaritana y se acercaron al Señor Jesús. Y en ese momento los discípulos estaban comprando algo para comer en la ciudad, porque sabían que Jesús estaba cansado y tenía sed, tenía hambre. Entonces compraron algo de comer y le dieron al Señor: Señor, Rabí, come. Entonces, del versículo 34, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, ¿alguien le dio algo de comer? ¿Alguien le dio? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y después dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta palabra es muy importante. Jesús, cuando tenía sed y cuando tenía el hambre, ¿no? Lo primero que necesitaba, ¿qué sería? El agua, ¿no? La comida. La tristeza de tener hambre. Hay este tipo de tristeza, ¿cierto? ¿No? Se dice así, que de hecho uno siente más tristeza por tener hambre que cuando su madre muere. ¿Alguna vez ustedes han sufrido este tipo de dolor? ¿De hambre? Pues yo nunca he tenido una tristeza más grande que la muerte de mi madre, pero sí he tenido algunas ocasiones en las que he sufrido el hambre. Y las personas que no han tenido esa experiencia no pueden comprender esto. Pero el Señor Jesús, cuando tenía tanta hambre,
Dijo, yo tengo algo más importante. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tenemos que pensar más profundamente en esta palabra. En Mateo capítulo 3, Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán, recibió el Espíritu Santo y dijo, Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se escuchó esta voz. Y Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y durante 40 días tuvo hambre, ayunó. Estuvo muy agotado, tenía hambre. Justo entonces apareció el diablo para probarle, para tentarle. Adán, cuando no tenía hambre, fue tentado por el diablo, ¿cierto? A través de Eva. Pruébalo. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Te abrirá tus ojos y tendrás la sabiduría como Dios. Cuando él estaba normal, por asunto de comer, cayó en la tentación. Pero Jesús, después de ayunar 40 días, cuando estaba agotado, el diablo apareció y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si eres. Jesús ya recibió el testimonio de que era hijo de Dios en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, cuando fue bautizado, ¿sí o no? Tenía ya la certeza de que él era hijo de Dios, pero el diablo, ¿qué dijo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanta hambre? Si eres hijo de Dios, tienes poder. Tienes poder. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Cómetela. Entonces Jesús, de veras, yo soy hijo de Dios, me olvidé. Jesús había dicho así, ¿no? También. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿sí o no? Jesús es el creador, hijo de Dios. Entonces, ¿por qué tenía tanta hambre y por qué estaba tan agotado? Jesús, en aquel momento, en Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan de la carne, del cuerpo, sí es necesario. Pero lo que es más importante es toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que vivir de ella. Pero hay una cosa que tenemos que pensar. Es cierto, ¿no? Que el alimento espiritual es más importante que el alimento carnal. Hay que leer la palabra, es necesario para ser sano espiritualmente. Es cierto, pero lo que dijo Jesús es un poquito diferente. Tiene algo más. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, el alimento de la carne es importante, pero lo que es más importante es obedecer a la palabra de Dios. ¿Entienden esto? Leer, aprender la palabra, escuchar la palabra. Por medio de eso, ser fortalecido en el hombre interior es importante, pero vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿No? Guardar la palabra de Dios, ponerla por obra, a eso se refiere. Jesús es palabra hecha en carne, ¿sí o no? Jesús, ¿acaso no habrá conocido esta palabra? Él estaba lleno de palabras, ¿sí o no? Pero cuando estaba extremadamente cansado y agotado, dijo que hacer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios es más importante que el alimento carnal. En Mateo 5, 6 dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, hacer la voluntad de Dios, a eso se refiere. Los sedientos, los hambrientos, buscan el agua y la comida, ¿sí o no? Entonces, los que tienen sed de justicia y hambre de justicia, anhelan hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere. Entonces Jesús, aun cuando fue tentado por el diablo,
trató de obedecer más a la palabra de Dios que procurar el alimento carnal. En Juan capítulo 6 dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad de Dios, él tuvo que hasta morir. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, los que tienen sed y hambre de justicia, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a agradarle al Señor por medio de las obras que el Señor me ha encomendado? Pensar en estas cosas, ¿no? A eso se refiere, tener hambre y sed de justicia. Entonces serán saciados, ¿no? Dios también le permite hacer la voluntad de Dios y le permite también el alimento carnal. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente, first, ¿no? Entonces, en toda su vida, ¿cuál es su prioridad? ¿Comer bien o beber bien? ¿Vivir bien? No. Hacer y cumplir la voluntad de Dios. Buscar su reino y su justicia. Predicar el evangelio del reino de Dios para conquistar este territorio, ¿no? Que está bajo el diablo, ¿no? Hay tres elementos de la nación, ¿no? La soberanía, el territorio y el pueblo. El pueblo, ¿no? La soberanía está en Dios. El territorio es el cielo eterno y la tierra eterna. El cielo nuevo y la tierra nueva. Y el pueblo es lo importante. Aunque tenga un país, un territorio muy grande, si no hay pueblo, entonces ¿de qué sirve? ¿Cierto, no? El hombre fue creado a la imagen de Dios para ser el pueblo de Dios, ¿no? Pero por la tentación del diablo, todo ese derecho fue quitado. Entonces hay que conquistar otra vez, recuperar este territorio quitado por el diablo. Hay que recuperarlo. Eso es buscar el reino de Dios. Por medio del evangelio que Jesucristo cumplió muriendo en la cruz. Entonces, cuando el pueblo sea preparado, el rey vendrá desde Jerusalén. El evangelio fue predicado hasta lo último de la tierra. Entonces el pueblo será preparado. Y ahí el Señor Jesús, el rey, vendrá. Buscar su reino y su justicia. ¿Justicia qué quiere decir? Por fuera el evangelio se predica y por dentro, entre los salvos, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que obedecer a la palabra de Dios. Hay que amarse los unos a los otros entre los salvos, ¿no? Guardando la palabra. Eso es el cumplimiento de la justicia. En la segunda de Pedro capítulo 3 dijo, cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el cielo no hay pecado, no hay nada de falsedad. Solamente habrá la justicia de Dios, la verdad solamente. Entonces, después de recibir la salvación, entre los salvos se cumple la justicia de Dios. Por medio de la obediencia, por medio de amar los unos a los otros, por medio de vivir por la gloria de Dios, todo eso cumple la justicia de Dios, ¿no? Entonces, predicar el reino de Dios, predicar el evangelio del reino de Dios y buscar su justicia. Esto es el significado de los que tienen hambre y sed de justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, las cosas necesarias para la carne, el Señor nos añadirá. ¿Pueden creer en esta palabra? Me falta mucho, pero yo puedo confiar en esta palabra 100%. Y también he podido tener experiencias de esta palabra. Predicando el evangelio, tratando de hacer la voluntad del Señor, ¿no? Tratando de cumplir el reino y la justicia de Dios. El Señor me permite eso y además, para cumplir su reino y su justicia, me permite lo necesario.
Digamos que hay un jefe de una empresa muy buena, ¿no? Muy grande. Él es el jefe de esa empresa y trata de, ¿no?, emplear a las personas muy honestas, muy responsables. Si usted trabaja en mi empresa, entonces yo me encargaré de su vida, de la educación de sus hijos, su casa también, todo eso me voy a encargar. Una empresa muy grande y muy buena puede dar ese beneficio a los empleados, ¿cierto, no? Entonces, los trabajadores pueden enfocarse en su trabajo solamente, dejando todas las demás cosas a su jefe. El jefe se va a encargar de eso, se va a responsabilizar de las demás cosas. Así es Dios. Dios se encarga de todas nuestras cosas. Dios es el creador del universo y Él dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las demás cosas necesarias para la carne, el Señor nos las añadirá. De hecho, esto de verdad nos llama mucho la atención. Ya podemos tener el gozo y alegría. De nada tenemos que preocuparnos. Si tenemos hambre, buscamos algo para comer, ¿cierto, no? Pero cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús también, ¿no? Cuando tenía hambre, cuando estaba agotado, dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor hizo la obra de salvarnos y también todo lo que hizo Jesucristo fue como un buen ejemplo a seguir para todos nosotros los cristianos salvos. Jesús es Dios, tiene el poder de Dios, entonces puede hacer eso. Yo como una persona normal, ¿cómo lo puedo hacer? Sí lo puede hacer. Si obedecemos la palabra del Señor, entonces el Señor nos permite el poder y las cosas necesarias, todas las cosas. En Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús ha dicho, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Mi Padre ahora trabaja. ¿En qué trabaja? La obra de la creación fue acabada en 6 días solamente. En Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el 7º día Dios descansó. ¿Por qué descansó? ¿Porque estaba cansado? No, porque se acabó el trabajo. Ya no había nada más que hacer. Ya se ha acabado la creación. Entonces el 7º día descansó y en el 8º día, ¿qué habrá hecho? Seguir descansando, ¿no? Porque ya se había acabado todo. Pero mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Hasta ahora? ¿Hasta cuándo? Desde Génesis capítulo 3. Desde el momento que Adán cometió pecado, inició otro trabajo del Señor, de Dios. ¿Qué tipo de trabajo? Salvar a los pecadores que han de ser destruidos por causa del pecado. Entonces Dios planeó esto. En el Antiguo Testamento Dios le había prometido a los judíos, a los israelitas. Y Jesús vino al mundo para hacer la obra de la salvación para las almas de los hombres, tal como había sido prometido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, conforme al plan de Dios. Y por eso en Juan capítulo 5, versículo 21, dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La obra del Señor es dar vida a las almas muertas por causa de su pecado y por su pecado. La obra de salvación, traspasar a las almas que van a ir al infierno, al cielo. Para hacer eso, para hacer esta obra de Dios, Jesucristo vino al mundo, solo para este propósito. Entonces en Filipenses capítulo 2, dijo, el cual siendo en forma de Dios, en el versículo del 6 a 8, ¿no? Él era Dios,
¿no? Igual como Dios. Pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Creador tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nació en el pesebre de animales, ¿cierto? ¿No? Como hijo de un carpintero muy pobre, vivió durante 30 años y durante 3 años y medio en su ministerio. Sufrió tanto, ¿sí o no? Dios creador, ¿por qué? ¿Para qué? Para salvar a los hombres. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no era hombre, él era Dios, pero tomó forma de hombre, semejante a los hombres. Y obedeció hasta la muerte. Vino para hacer esta obra. Por eso fuimos salvos. Entonces, mi Padre trabaja hasta ahora y trabajo. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, también dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como Jesús tenemos que ser humildes. Como Jesús tenemos que sujetarnos absolutamente hasta la muerte ante la palabra de Dios, ante la voluntad de Dios. Esto es la vida del cristiano salvo. Cristo está en nosotros, ¿sí o no? El cristiano salvo, ¿qué quiere decir? De Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cristo que está en uno, ¿qué hace? Según 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo que el Señor hacía, nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que vivir como el Señor. Hay que ir a la iglesia, hay que ir a la casa, haciendo lo que a uno le agrada. Y si a uno no le agrada, entonces no lo hace. ¿Así es la vida del cristiano salvo? No. Entonces, nosotros también, como el Señor, que se humilló a sí mismo, que obedeció hasta la muerte, absolutamente tenemos que sujetarnos. Si uno no obedece a Dios, le ignora a Dios, le menosprecia a Dios, es soberbio. Hay que obedecer hasta la muerte. Muerte de cruz, dijo así, ¿no? Entonces nosotros también. En Hebreos 10:7, Jesús ha dicho, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro se refiere al Antiguo Testamento. Conforme a la palabra, vino para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Para cargar el pecado del mundo, para morir en la cruz, para redimir el pecado del hombre, salvar las almas. Eso era la voluntad de Dios. Y Mateo 26, versículo 39, Jesús, antes de morir en la cruz, en el monte Getsemaní, oró, diciendo ¿qué? ¿Qué dijo? No sea como yo quiero, sino como tú. Delante de él estaba puesta la cruz. Si es posible, pase de mí esta copa. La carne de Jesús era la misma que nuestra. Entonces algunos dicen, Jesús es hijo de Dios, entonces en la cruz no hubiera sentido ningún dolor. No es así. Él sentía cansancio, sed, ¿no? También a veces estaba agotado tanto, ¿no? Entonces, un tiempo cuando él estaba en el barco, en el lago Galilea, con sus discípulos, él estaba dormido. Había tempestad, pero él estaba dormido. Igual como hombres, nosotros, él lloraba, también gemía. Tenía la misma carne que nosotros. Sin embargo, cuando él murió en la cruz, siendo como el peor pecador, ¿cierto, no? Fue condenado a la muerte. Ese Señor, santísimo y glorioso, fue crucificado, clavado en la cruz, desnudo, como los peores pecadores. Era
la vergüenza y el dolor más grande que el hombre pudiera recibir. Jesús tampoco lo quería, pero si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dejó su propia voluntad. Hay que dejar su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Oró diciendo así 3 veces en Lucas, ¿no? Cuando él oraba. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oraba con tanto fervor en su corazón que salía sangre, que había sangre en sus gotas de sudor, ¿no? Dicen que eso realmente pasa. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ¿no? No sea como yo quiero, sino como tú. Eso fue la conclusión de la oración, ¿no? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Ya, entonces nosotros también estamos siguiéndole al Señor en pos de Él. El resto de nuestra vida, todo lo que nosotros deseamos ya está preparado para siempre en el cielo, en lo perfecto, ¿no? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dios ya lo ha preparado todo. Entonces, mientras vivimos en este mundo, ¿no? Dios también se encarga de todas las cosas necesarias para los salvos, para los que obedecen a la palabra de Dios, ¿no? Si vivimos para el Señor y morimos para el Señor no se encargará de nuestras necesidades. Pues claro que sí, el Señor nos permite las cosas necesarias, y si morimos, el Señor nos va a llevar. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿Por qué preocuparnos? Vamos a buscar Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. En el campo de Samaria seguramente habrán estado ahí, ¿no? Trigo. Entonces los discípulos decían, faltan 4 meses. Pero Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ¿no? ¿A qué se refiere? A los samaritanos que se estaban acercando al Señor, ¿no? Que venían en camino, en medio del campo, ¿no? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos. El campo es el mundo, así se ha dicho, es el campo que Dios administra. Y la buena semilla son los hijos del reino. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El mundo es como el rancho que Dios organiza, que Dios administra. Entonces, ¿qué semilla siembra Dios? Semilla buena semilla. ¿Qué tipo de semilla? El Hijo unigénito. Si el grano de trigo cae en la tierra y se muere, lleva mucho fruto, ¿cierto? El unigénito fue enviado al mundo para morir como el grano de trigo. ¿Para qué? Para que muchas otras almas puedan ser hechas como hijos de Dios, para que nazcan como hijos de Dios, para llevarlos al reino de Dios. Entonces Jesucristo todavía no había muerto, pero iba a morir por ellos, ¿no? Por eso dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Todavía faltan 4 meses para cosechar este grano, pero no me refiero a eso, me refiero a las almas, ¿no? Jesús decía, Jesús iba a morir por ellos en la cruz y resucitando los iba a salvar. Estos pecadores eran como grano de trigo, ¿no? El campo ya blanco, ya hay que cosechar. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, ¿qué ven ustedes? El Señor nos está mandando. Tenemos que ver, tenemos que poder mirar lo que el Señor está mirando. ¿Qué pueden ver ustedes? Lo que la gente del mundo no puede ver, lo que Dios está viendo. Muchas almas todavía están yendo hacia el infierno en medio de sus pecados. Y el Señor ha muerto y ha resucitado
para perdonar sus pecados, ¿no? Ha cumplido la obra de la salvación. Entonces ya está blanco el campo. Solamente hace falta ¿no? echar la hoz para cosechar. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Para que sean hijos de Dios, para que reciban la vida eterna. Dios hizo que su Hijo unigénito muriera como grano de trigo en la cruz. Si muere, lleva mucho fruto. Jesús, muriendo en la cruz y resucitando, ya no fue unigénito. En Juan capítulo 20, cuando las mujeres le visitaron a Jesús en su tumba, Jesús apareció y dijo: ve a mis hermanos. Refiriendo a sus discípulos, dijo hermanos. ¿Por qué? Mi Padre a vuestro Padre, mi Dios vuestro Dios, dijo él. Entonces, no se avergüenza de llamarlos hermanos. En Romanos capítulo 8 está escrito así: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús ya no es unigénito, ¿cierto? Hay muchos hermanos que han nacido. Cuando no había ningún hijo, era hijo unigénito, el único, pero después de morir y resucitar, muchos hijos nacieron. Entonces, entre muchos hijos, Él es el primogénito, el primero. En Hebreos capítulo 1, hablando de la segunda venida de Jesús, dijo: cuando introduce al primogénito en el mundo, desde el momento de resucitar, Él ya no es unigénito, Él es primogénito, mi Padre y vuestro Padre. Un grano de trigo fue caído al suelo y muere y lleva mucho fruto. Entonces, ese grano que murió o otros frutos que fueron llevados por causa de ese grano son de la misma vida, son hijos del mismo Dios, son iguales, son herederos igualmente, son frutos que tienen la vida eterna, son pueblo del cielo eterno, igual como Jesús. ¿No es maravilloso esto? Un grano de trigo fue sembrado y muchos frutos fueron llevados. Y son de la misma vida que ese mismo grano. Son hijos de Dios, son herederos de Dios, son frutos de la vida eterna. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Como el Señor está mirando al mundo, tenemos que poder ver así. En medio de sus pecados, ¿no? Se están llevando por la corriente de pecado hacia el infierno. El Señor ya ha completado la obra de la salvación. Entonces, son como frutos ya maduros para cosechar. Nosotros también tenemos que saber esto. Si predicamos el Evangelio, el pecador puede ir al cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de la salvación ya se ha cumplido. Entonces, si predicamos este Evangelio, entonces reciben la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jesucristo en la cruz, Juan capítulo 19, versículo 30, dijo: consumado es. It's finished. Todo está ya hecho, ya está cumplido, ya se ha redimido todo, ya está pagado. En Juan 20, 19, dijo: paz a vosotros. Después de resucitar, Jesús dijo así, ¿no? Cuando Él murió, dijo: consumado es. Después de resucitar, paz a vosotros. ¿A qué se refiere? En Isaías 57 dice: no hay paz, Dios, dijo mi Dios, para los impíos. Los pecadores que van a ir al infierno, ¿qué tipo de paz pueden tener? Pero vuestros pecados ya están pagados. Tened paz, ¿no? Ya podemos tener paz, ¿no? Si creemos en este hecho, entonces podemos tener la paz de Dios. Esto es la salvación. Entonces, muchos hijos han nacido y han sido herederos de Dios. Para esto, Dios hizo que su unigénito muriera como un grano de trigo. Entonces, así cumplió la obra de la salvación. Y ahora Jesús,
después de resucitar, ¿qué dijo? En Juan, capítulo 20, versículo 19, ante sus discípulos, mostrando sus manos, dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. 2 veces lo dijo. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, sin pecado, vino al mundo y cargando el pecado del mundo murió en la cruz y completó la salvación de redención. Para eso fue enviado. Lo cumplió, muriendo y resucitando. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. No solamente los discípulos de Jesús, nosotros, todos los salvos que hemos recibido la salvación, ¿no? También fuimos enviados. ¿Qué quiere decir? Tenemos que enseñar, tenemos que predicar el hecho, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No? En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y comenzó el Evangelio. Y después de 2000 años, el Evangelio fue predicado hasta el extremo de la tierra, ¿no? Al oriente extremo, hasta nosotros, ¿no? En Romanos 10 dijo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesucristo, muriendo en la cruz, redimió el pecado de todo el mundo, ya completó la obra de la salvación. Pero si no se predica esto, entonces ¿de qué sirve? ¿Quién podrá recibir la salvación? Hay que sembrar la semilla, hay que hacer sacrificio, hay que sudar, ¿no? Para trabajar en el campo. Todo ya está listo para cosechar. Pero si no hay nadie que cosecha, entonces ¿qué pasa? Todo se va a echar a perder. El grano ya está maduro, pero no hay nadie que trabaje, no hay nadie que coseche, ¿no? Y viene el invierno y todo se va a echar a perder. ¿Lo vamos a dejar así? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros también, cuando fuimos salvos, alguien nos predicó. El Espíritu Santo nos ayudó a entender a través de la vida y la predicación de los que habían recibido la salvación antes que nosotros. Por su sacrificio fuimos salvos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor cumplió la obra de la salvación. Y ahora envía a los salvos para que prediquen el Evangelio, ¿no? Entonces, si fuimos enviados, ¿cómo no predicaremos? A eso se refiere. En Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Antes de que llegue el invierno hay que cosechar más rápido posible. Ya está casi acabando el tiempo de la siega. Hay que hacer la obra del padre, pero el hijo está durmiendo. Entonces es el hijo que avergüenza. Antes, en la antigüedad, aún los primarios tenían las vacaciones para ayudar a sus padres en el campo, ¿no? Porque tenía que hacerlo lo más rápido posible. Hay que cosechar más rápido posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Cordero ha hecho el sacrificio, murió en la cruz y completó el Evangelio, la salvación. El que ciega recibe salario. ¿A qué se refiere? El que ciega, ¿no? Los que han recibido la salvación predican el Evangelio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la salvación del alma. Y ellos son los que cosechan. Nosotros somos los que ciegan. Entonces, para que el Evangelio fuese predicado hasta nosotros, ¿saben cuántas personas han muerto? En el libro de Hechos
Después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles, los discípulos, ¿no? Todos ellos predicando el Evangelio, todos murieron. Ninguno de ellos vivió cómodamente. No solamente los apóstoles, sino también el diácono Esteban, predicando la palabra, él fue apedreado. Jacobo fue decapitado y Tomás, se dice así, que él murió a palos de hierro. Y Pedro, predicando el Evangelio en Roma, fue crucificado al revés. Y el apóstol Pablo en cárceles, peligros de muerte muchas veces, ¿no? Y una vez fue apedreado y murió, pero después, ¿no? Vivió otra vez y predicó el Evangelio otra vez. Sufrió frío, ayuno, desnudez. Durante 2 años estaba encarcelado en Roma predicando el Evangelio y al final fue decapitado. Y este Evangelio, entonces, para que fuese predicado hasta nosotros, ¿cuántas personas han derramado su sangre? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En Salmo 126 dice, irá andando y llorando el que lleva las preciosas semillas, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Por la sangre de Jesucristo, la semilla fue sembrada. Por la lágrima, el sudor y la sangre de los santos, de los salvos, se ha sembrado esta semilla. Entonces nosotros también tenemos que cosechar, tenemos que derramar nuestra lágrima, sudor y sangre. ¿Qué tenemos que hacer? En Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaría Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Por salvar a mí, un pecador, Dios, dejando su trono, vino al mundo tan humilde y el mundo lleno de pecados, ¿no? Murió en la cruz y así nos perdonó eternamente de nuestros pecados, nos salvó. Esta gracia tan grande, ¿cómo la pagaremos, no? Tenemos que pagar. El salvo, nosotros no, aunque muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos pagar la gracia del Señor. No podríamos, pero tenemos que hacer algo, ¿sí o no? El Señor ha muerto por mí y yo no quiero hacer nada para el Señor. ¿Cómo lo puede decir? ¿Cómo podremos vivir así? En la Biblia hay muchas cosas que podemos hacer para pagar la gracia del Señor, pero entre ellas, la más grande es lo que sale en Salmos 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová, ¿no? Los cristianos salvos. ¿Para qué estamos vivos todavía? Para predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28, versículo del 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, ¿no? Él que tiene toda potestad dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Si recibe la salvación, es discípulo de Cristo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y, dijo, y haced discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros también estamos predicando el Evangelio en toda parte del mundo, ¿sí o no? Con mucho esfuerzo lo estamos haciendo. ¿Hace cuántos años fue que iniciamos esta misión en el extranjero? Hace 15, 16 años. No llevamos mucho tiempo. Y ahora, en el extranjero, 82 países, ¿no? Algunos países todavía no hemos podido contar, ¿no? A propósito, no hemos contado. Y aquí en Corea están 227 iglesias. Dejando estas iglesias, ¿no? Contando solamente las iglesias que están en el extranjero, son 1017 iglesias. Tenemos así, ¿no? En la lista. Cada año aumenta el número. Y si el Señor viene, ¿no? Si el Señor nos permite 10 años más, entonces ¿qué pasará? De verdad, yo tengo mucha expectativa en mi corazón. En este fin del mundo, el Señor nos ha permitido la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo. De hecho, sentimos mucha responsabilidad.
para esta obra tenemos que hacer todo tipo de sacrificio, ¿no? Para predicar el Evangelio, que Dios, su unigénito, cumplió muriendo en la cruz, ¿no? El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 24, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De verdad vivió así, ¿no? Para predicar el Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Puedo morir. ¿Qué tal? Otras personas van de vacaciones, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Nos sacrificamos un poco más, sudamos y derramamos lágrimas, ¿no? Hacemos más, sufrimos un poquito más, hacemos más servicio y sienten tanta pena por esto. ¿No lo pueden hacer? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Morir, sacrificarse a sí mismo, ¿no? Donde no hay sacrificio, ninguna obra va a haber. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia del pecado fue que la gloria de Dios fue perdida. El fin era el infierno. Pero en Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, porque convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones del autor de la salvación de ellos. Por la muerte del grano de trigo, muchos hijos nacieron, ¿no? Esta obra de llevar a muchos hijos a la gloria. Para esta obra, el Señor de la salvación recibió las aflicciones en la cruz. Entonces nosotros también tenemos que recibir las aflicciones para el Evangelio, ¿sí o no? ¿Qué le parece? En Mateo 16, versículo 26, dijo el Señor que un alma vale más que todo el mundo. ¿Es cierto eso? Entonces, para salvar esta alma tan valiosa, que es más valiosa que el mundo entero, ¿qué vamos a escatimar? ¿No? En Lucas 16, versículo 9, dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Todo el tiempo nuestro material, todo el sacrificio nuestro, o hasta la muerte, si es necesario. Donde hay nuestro sacrificio, ahí nace una vida nueva. Entonces, muchos hijos nacen para llevarlos a la gloria de Dios, ¿no? Jesucristo cumplió la obra. Este evangelio se predica, ¿no? Entonces, el alma de la persona recibe la salvación. Esta obra nos fue encomendada a nosotros. Jesús ha dicho, a la verdad la mies es mucha, mas obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Hay tantas cosas que cosechar. El mundo se está acabando ya. Y en el campo todavía hay tantos granos que tienen que ser cosechados, ¿no? En Jeremías 8:20 dijo, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se acabó la siega. Se está acercando el invierno, el juicio de Dios, y nadie me cosecha. Y hay pocos obreros. Y si el obrero está dormido, entonces ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que predicar lo que hizo Jesucristo. Recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El Señor murió para sembrar esta semilla, la vida, ¿no? Para cosechar el fruto de la vida eterna. Y nosotros estamos cosechando lo que hizo Jesucristo. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. En el campo, cuando faltan obreros, pagan adelantado para, ¿no?
para los obreros, ¿cierto? ¿No? Por si falte algún obrero. Entonces hay que reservar. Entonces, Jesús en su palabra dice que el que ciega recibe salario. Nosotros ya hemos recibido la salvación. Mientras vivimos en el mundo, Dios está con nosotros. Y si sacrificamos algo, Dios nos va a pagar. Y no podríamos pagar la totalidad de la gracia que hemos recibido. Entonces el apóstol Pablo siempre ha dicho así, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Nosotros también somos deudores. Tenemos esta responsabilidad de pagar la deuda. Jesucristo murió en la cruz y por predicar el Evangelio, tantas personas han muerto. Y algunas personas tienen tanta deuda, pero no quieren pagar la deuda. Viven bien, pero no quieren pagar. ¿Cómo se llaman ellos? Ladrones, fraudes, ¿sí o no? Hay que pagar la deuda. Aunque muera, antes de morir tiene que pagar. Antes de que nos vayamos ante el Señor. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. El fruto para vida eterna. Jesús ha dicho, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. A quienes se los retuviereis les son retenidos. Si predicamos el Evangelio, reciben el perdón de pecados. Y si no predicamos, ellos van al infierno automáticamente. ¿Qué tan maravilloso es esto? ¿Qué tan sorprendente es esto? ¿Cómo puede haber una obra más grande que predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra es la misión más grande que el Señor nos ha dado. Es el propósito de nuestra vida en el mundo, de nosotros los cristianos salvos. ¿Dónde está nuestro valor? ¿No? ¿Dónde está nuestro propósito de la vida? ¿No? ¿Vivimos solo porque no hemos podido morir? ¿O para disfrutar un poco más? Como la gente del mundo. No tenemos que vivir como cobardes, reteniendo en nuestra mano las cosas que se van a perder al final. Tenemos que llevar la vida bien delante del Señor. En este retiro de verano también vamos a hacer ¿no? Todo el esfuerzo posible. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si se predica el Evangelio, entonces el alma recibe la salvación. Es el poder. Entonces, ¿qué haremos con este poder? ¿Lo vamos a dejar enterrado? En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo ha dicho, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! No se refiere a que va a ir al infierno, sino que si no predica el Evangelio es un gran pecado. En el camino, si hay alguien que está muriendo, ¿no? Apedreado por un carro, entonces decimos, qué pobrecito, y seguimos con el camino. No. Llamamos policía y también ambulancia, ¿cierto? Y lo llevamos al hospital, porque si llega un poco más tarde, entonces va a morir. Mi vida es preciosa, de la misma manera la vida de otro es preciosa, ¿sí o no? Si descuidamos una salvación tan grande, como lo dice en Hebreos capítulo 2, ¿no? Si sabe que su vida es preciosa, entonces tiene que saber también, la vida de otros es preciosa, ¿no? La salvación también. Hay que predicar el Evangelio. En Salmo 66, versículo 16, dice, contaré lo que ha hecho a mi alma, ¿no? Lo que Dios ha hecho por mi alma, hay que predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, predicar el Evangelio tiene que ser el propósito de la vida. Tanto nuestro tiempo, nuestro material, para el Evangelio tenemos que usar. Para la misión en el extranjero, ¿saben cuánto dinero estamos ocupando? ¿No? En nuestra iglesia, ¿alguna vez han escuchado que tenemos que ofrendar? Solamente unas cuantas veces al principio del año se da anuncio, ¿no? de diezmo o algunas cosas así. Solamente unas cuantas veces decimos, pero estamos haciendo bien.
El año pasado, durante un año, solo en la misión en extranjero, ¿saben cuánto hemos gastado? Como 13 millones de dólares americanos aproximadamente. No se sabe quién se ha sacrificado tanto. Yo, de hecho, ninguna vez me he puesto a investigar quién ha dado tanta ofrenda. Porque no importa. Yo solamente tengo que hacer lo que a mí me toca hacer. Pero lo están haciendo bien. Hace 2 semanas más o menos, un joven me dejó un sobre, ¿no? En ese sobre estaba como $10,000, ¿no? No dejó su número, tampoco dirección, solamente estaba escrito así: yo soy un joven, quiero que este dinero se ocupe para la misión, ¿no? $10,000, más o menos. Solo espero que se ocupe para la misión. De hecho, tengo más cosas que hablar acerca de esto, pero para que no haya malentendido no voy a decir. Pero parece que algunos hermanos han sacrificado casi 100% de su dinero para la misión. No puedo ser misionero, pero quiero enviar a los misioneros. Con ese corazón ellos han hecho ese sacrificio. Entonces nosotros también tenemos que hacer la obra de cosechar los frutos para la vida eterna, ¿no? Para que podamos estar gozosos delante del Señor cuando nos vayamos ante Él. No nos queda mucho tiempo. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Ahora es. Si ahora no predicamos el Evangelio, entonces ¿cuándo? ¿No? Después de terminar, después de que se acabe la oportunidad. La época de la gracia se está acabando. Los fenómenos naturales que están sucediendo en toda parte del mundo, fenómenos climáticos, ¿no? El hambre o el terremoto, pestilencia, ¿no? Desastres. Y el mundo también está lleno de maldades. Está más lleno de maldades que cuando Sodoma y Gomorra estaban a punto de ser destruidos, ¿no? Y también antes del diluvio. El mundo está a punto de ser quemado por el juicio de Dios. Y nosotros tenemos que velar, tenemos que despertarnos. No tenemos que dejar que las cosas vanas nos roben nuestros corazones. Tenemos que sudar más, tenemos que sacrificarnos más. Y nuestro sacrificio no va a ser en vano. Cuanto más nos sacrificamos, menos almas van a ir al infierno. Espero que todos nosotros participemos. Vamos a orar juntos para terminar. Señor nuestro Padre misericordioso, en este fin del mundo que tú has determinado, nos has llamado de entre tantas personas del mundo para salvarnos, y nos has permitido esta misión tan preciosa, la oportunidad de predicar el Evangelio a más almas que están perdidas. Por esta gracia te damos gracias. Nos has permitido también el retiro de verano. Te pedimos que obres muy fuertemente para que muchas almas reciban la salvación, a fin de que tú seas glorificado. Y también te pedimos que utilices a todos nosotros, los hermanos santos, en tu obra preciosa. Ayúdanos a que podamos participar en esta obra tan preciosa de cosechar los frutos para la vida eterna. En cada parte del mundo donde se predica el Evangelio, te pedimos que tú obres muy fuertemente. Solamente en tus manos dejamos todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.